Hoy tenemos tema político, creo que tenemos que centrarnos en el tema político. Estamos a poco más de 4 meses de que llegue el 1 de febrero del año 2026, fecha en que los costarricenses estaremos designando nuevo presidente, vicepresidentes y candidatos o diputados, más bien los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Y hoy nos acompaña un candidato a la presidencia de la República. Representa al partido Unión Costarricense Democrática y se trata del prestante abogado penalista, experto en derechos humanos, Boris Molina Acevedo. Este partido, el partido Unión Costarricense Democrática, tiene como colores morado, gris y turquesa, ¿verdad? Como en círculo, forma de círculo. No viene solo don Boris Molina, viene con su equipo de comunicación integrado por Isabela Lizano y Ricardo Villegas, quienes están con nosotros acá, dándole todo el soporte de información que requiere don Boris. Don Boris que se destacó hace poco tiempo en esa lucha que libró en su condición de abogado litigante a favor de las víctimas de la fecundación in vitro. Muy buenos días, licenciado Boris Molina Acevedo, candidato a la presidencia de la República. Bienvenido sea usted a Radio Actual, bienvenido sea al programa Desafíos. Y háblenos de quién es usted, su infancia, estábamos hablando de su escuela, el colegio, todo eso que es parte, ¿verdad?, de la ambientación que hay que hacer con un invitado a un programa de radio. Es correcto. Muy buenos días, don Ernesto. De verdad que verá que muy contento de poder estar aquí compartiendo con usted. Y mira qué agradecido estoy yo con nuestro buen amigo Oscar Mantilla, que nos hizo este canal de comunicación, porque no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero siempre le he tenido mucho respeto y profunda admiración. Muchas gracias, don Ernesto, es recíproco. Y sí, Mantilla es un buen amigo que lo conocimos justamente allá con el tema del combo. Era yo todavía estudiante universitario en ese momento, y entonces los universitarios dimos una lucha importante para que el ICE no fuera privatizado, ¿verdad? Y entonces posteriormente recuerdo que me convertí en representante del tema de los seguros, posteriormente en el tema de la concertación, ¿se acuerda? Entonces ahí representamos obviamente en la defensa de la institucionalidad del INSS. Desde aquel momento entonces me ha gustado todo el tema de la defensa de las instituciones del país, porque creo que son las que nos hicieron grandes. Bueno, pues le cuento que yo nací en San Juan de Dios de Desamparados en 1967, ya cumplí 58 años. De ahí nos fuimos para Cristo Rey, estuve en San Juan hasta los 6 años, hice la mitad del primer grado en la escuela de ahí, y luego me pasé a la Juan Rudín. Dios, Sotero González. Sotero González, correcto, escuela, sí. Ahí estuve, yo ingresé con 5 años a la escuela. Sí. Caramba. En aquel momento. Muy joven, muy niño, porque yo entré a los 7. Sí, de hecho, entré como oyente, decían en ese momento, pero rapidito la maestra dijo, no, dejen ese chiquillo. Mi hermana, yo cuento esa historia siempre, me lleva 10 años, y entonces yo era como el chiquito de ella, más bien. Ella llegaba del colegio en aquel momento a la casa, y entonces ella le gustaba jugar de maestra, de hecho es profesora ahora, es profesora de francés, y entonces en aquel momento le encantaba a ella jugar conmigo, enseñándome. Entonces me enseñó a leer y a escribir desde antes de los 5 años. De hecho ya a los 5 años había leído 3 libros que ella siempre le encantaba leerme, y después yo lo leía también, entre ellos El Principito, que fue el primero que leí. Pasamos entonces después a la escuela Juan Rudín, y de la escuela Juan Rudín al Liceo de Costa Rica. Una escuela, que ya no existe, pero de mucho renombre, ubicada, creo que estuvo en varios lugares, sí, pero al final de sus días en el sector de Barrio Los Ángeles. De Barrio Los Ángeles, a la pura par de la iglesia, donde hoy es la Asociación de Pensionados de Segunda Enseñanza. Sí. La ADEP. Sí. Sí, ahí está. Entonces, ya después del Liceo de Costa Rica, ingresé a la Universidad de Costa Rica, muy joven también, cumplí los 16 en la universidad. Entonces, iba a estudiar psicología, ese es el vacilón. Había tenido muy buena nota en
en el examen de ingreso, entonces yo pensaba que nada más con la nota ya entraba lo que quisiera, y resulta que cuando fui a dejar los papeles me dicen, no, tenía que llevar un test, había que hacer un test de ubicación ahí en la escuela de psicología, y entonces me dicen, bueno, pero queda matriculada en la segunda opción. Y entonces yo había matriculado segunda opción física, matemática, y tercera química. Y entonces era el último día, la última hora, don Ernesto, y entonces le digo yo a la muchacha, no, mire, déjeme pensarlo un instante. Me dice, le queda media hora. Entonces tenía 2 pesetas nada más para echar en el teléfono público, que era... Los teléfonos de antes, ¿sí? Los de antes eran, echaba uno una peseta, 25 centavos, o céntimos más bien, y podía hablar unos 3 minutos, ¿verdad? Entonces yo echo la primera, hablo con mi papá, le cuento la historia, a ver, exploramos a ver qué podía estudiar, y cuando ya casi se iba agotando la moneda, que sonaba un pitillo, me dice mi papá, estudie Derecho, porque usted solo pasa peleando. Y entonces yo me quedé así, Derecho. Había una sola abogada en toda la familia, que era mi prima Leticia, y entonces yo digo, bueno, la voy a llamar, a ver si me da trabajo. Si me da trabajo, estudio Derecho, ¿verdad? Entonces la llamo y le explico la situación, y me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Una carrera no se escoge así, usted tiene que tener vocación. Y digo, bueno, soque porque se acaba la peseta, digo. Entonces me dice, bueno, está bien, yo le doy trabajo. Y así escogí la carrera. Vea usted. Y aquí estoy, he sido muy feliz en la profesión. Y ha sido exitoso. Gracias a Dios, porque sí. Usted tiene un gran prestigio profesional. Gracias a Dios. Viera que, don Ernesto, eso me catapultó mucho el tema, obviamente el caso de la fecundación in vitro, pero hemos tenido otras conquistas de carácter Hablemos social de ese también. tema, es importante. Sí. Porque, bueno, fue un tema en su momento y sigue siendo un tema y seguirá siendo un tema polémico. Sí, claro, ¿verdad? polarizó al país en Sí. un momento dado, porque había muchos intereses religiosos de por medio, ¿verdad? Entonces fue una situación muy, muy tensa. Cuando el tema empezó, literalmente había una polarización, pero más hacia lo negativo, o sea, había más gente que estaba en contra que la que estaba en favor. Con los años y gracias a los medios de comunicación y que la gente fuera entendiendo cuál era el tema y por qué no era cierto, por ejemplo, que se mataban niños ni todos esos mitos que había alrededor del tema. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fue emparejando o balanceando la situación. Cuando ya ganamos el caso, había, digamos, 55-45 a favor del tema, y obviamente hoy en día ya es pocas las personas que siguen, digamos, pensando que esta es una técnica negativa de alguna forma, ¿verdad? De hecho, ya tenemos toda una clínica en el estado, que fue una de nuestras luchas también, ¿verdad? Porque al principio no se establecía que fuera, digamos, una necesidad que el Estado pudiese brindar, pero en el camino nos dimos cuenta de que la gente más humilde, porque es que el tema de la infertilidad, don Ernesto, es un tema que afecta al 15% de la población mundial, inevitablemente. O sea, hay un 15% de la raza humana que ya tiene algún grado de infertilidad, y de ese 15%, un 10% únicamente puede tener hijos a través de la técnica de la fecundación in vitro. Eso significaba que en Costa Rica, en aquel momento, había 15,000 personas que no sabían, la mayoría que eran infértiles, y que solo a través de la fecundación in vitro podían ser padres. Ya muchos de esos, ya cuando lo descubren y se han dado cuenta, y ahora tienen la posibilidad de que el Estado los apoye, digamos, para poder ser padres y poder construir una familia, que era lo más importante por lo que estábamos luchando. Bueno, nuestro invitado de hoy, candidato presidencial, Boris Molina Acevedo. Don Boris, bueno, es candidato a la presidencia de la República. Háblenos del Partido Unión Costarricense Democrática. Participó en la pasada campaña. Participó en la pasada campaña. Marisela Morales. Marisela Morales era la candidata, una educadora pensionada. Este partido surge precisamente, don Ernesto, con una lucha que se da en el 2018, porque en el gobierno de Carlos Alvarado se les quita la posibilidad de que sigan teniendo aumento las pensiones. Y entonces eso significaba en aquel momento un peligro que ya hoy es una realidad. Ya cada día las personas pensionadas ganan menos porque siguen oficialmente recibiendo lo mismo, y obviamente la pérdida adquisitiva es gigantesca. Unas diferencias de 2,000, 3,000 colones al mes, que eso es verdad. Exactamente. Eso no se siente hoy en día. Entonces el tema, ¿qué es lo que pasa?
tenemos un desestímulo para que los maestros y los profesores hoy en día se pensionen, porque cuando hacen cálculos de lo que van a recibir de la pensión, saben que no van a poder vivir con eso. Entonces los que ya están jubilados, muchos de ellos, por ejemplo, don Ernesto, tienen otro trabajo o andan haciendo Uber, etcétera, ¿verdad? No alcanza la pensión. Entonces surge este partido para una lucha en ese sentido, y hoy los maestros siguen siendo para nosotros el pilar no solo del partido, sino de las luchas que tenemos que dar para reivindicar sus derechos y sobre todo poder establecer una posibilidad real de que ellos se pensionen con una pensión digna, ¿verdad? Y de que puedan fortalecerse los ingresos y el desarrollo del país en general, para que no solo los maestros, sino los costarricenses en general podamos tener una mejor y mayor calidad de vida. El Partido Unión Costarricense Democrática, ¿cómo está la organización de cara a la campaña? ¿Ya eligieron candidatos a la vicepresidencia? ¿Quiénes aspiran a ocupar una curul en la próxima Asamblea Legislativa? Esa información sí, al oyente le interesa mucho, claro, a la hora de tomar la decisión final. Sí, ya nosotros tenemos las estructuras del partido completas. Eso es algo, don Ernesto, que es histórico en el país. Nosotros reconstruimos el partido en 4 meses. Nadie ha hecho eso en la historia de este país. Porque hay que hacer un trabajo de carpintería complicado. 84 cantones, 7 provinciales y las nacionales. Es una labor titánica y la hicimos con una vocación tremenda. Básicamente Marisela y yo nos echamos el partido encima, como dicen, ¿verdad? Y casi sin dormir logramos en esos 4 meses hacer todas las cantonales y las provinciales, y aquí estamos. Entonces, para la vicepresidencia primera, yo escogí a un muchacho joven, 42 años, estamos hablando de Edgardo Morales Romero, que es profesor, director del Colegio de Flores, abogado también, fue presidente de Jupema, ha sido un gran activista en el sector. Joven, pero con trayectoria. Sí, con muy buena trayectoria. Es una persona que conoce bien el gremio, que conoce bien la situación del país. Edgardo va en una doble postulación también, en el primer lugar para diputado por Alajuela. Es un muchacho, repito, muy inteligente, muy combativo, y además un educador activo que conoce de cerca toda esa problemática. En el segundo lugar, en la segunda vicepresidencia, escogimos a Marisela Morales Mora, que ya fue nuestra candidata en la vez anterior, una profesora pensionada, jubilada, con 2 maestrías en el tema de la investigación, profesora de biología, de química, de física, matemática. ¿De dónde doña Marisela? De Desamparados, nació y vive ahí hasta el día de hoy, ahí cerquita de Gravilias, ¿verdad? O en Gravilias más bien. Es de hecho directiva en la Junta Administrativa de la escuela, la presidencia del Comunal de Gravilias, etcétera, ¿verdad? Ella que es un distrito muy populoso también. Muy populoso, ella una persona muy activa en todo lo que es la lucha comunal. Luego tenemos... ella va en doble postulación. Ella va en doble postulación, va en el segundo lugar de San José también. ¿Y quién va en el primero? Yo. Ah, usted va a doble, qué interesante. También con doble postulación. Los 3 van en doble postulación. Los 3 en doble postulación, es correcto. O sea, usted encabeza San José, doña Marisela está en el segundo lugar, y don Edgardo Morales encabeza la papeleta de diputados por Alajuela. ¿Estamos correctos? Sí, señor. Esa es, digamos, la papeleta presidencial. ¿Y Cartago? Luego, en Cartago tenemos una maravillosa y emprendedora número 1 que se llama Elisa Vega. Doña Elisa tiene una finca donde siembran lavanda, y ellos sacan diversos productos. ¿En Cartago Centro? ¿Dónde? Esa está en Paraíso de Cartago. Paraíso. Sí. Elisa Vega es de Paraíso de Cartago, ella. Representa al cantón de Paraíso, sí señor. Luego tenemos en Heredia Rocío Córdoba, que es una abogada muy popular. Mucho educador y mucho abogado. Es correcto, sí señor. Sí. Tenemos profesionales en distintas áreas, pero tenemos mayoritariamente educadores y abogados. De hecho, tenemos a Rocío Córdoba ahí encabezando Heredia. Luego nos vamos para Guanacaste, otra educadora, una educadora de educación especial, se llama Corina Castro, muy, muy, muy competente, Corina, con mucha experiencia, es de Cañas. De Cañas, sí. Luego tenemos en el sector de Punta Arenas a Marjorie Zúñiga, otra educadora, ella es educadora
en orientación. Zúñiga. Marjorie Zúñiga. De Punta Arenas. De Punta Arenas, de Barranca. De Barranca. De Barranca, sí señor. Marjorie es una luchadora muy importante. Luego en Limón tenemos a un corredor de bienes raíces, es experto en temas también de logística y es actualmente regidor en la municipalidad de Talamanca. Él se llama Walter Newton Grant. Walter Newton, ajá. Y es de Talamanca. Es de Talamanca. Walter es actualmente regidor en la municipalidad de Talamanca, regidor propietario, ¿verdad? Entonces ya tenemos, sin haber llegado a gobierno, ya tenemos representación municipal ahí con don Walter. Don Walter sí, que usted me dice que es regidor. Entonces, recapitulando, como candidato a la presidencia de la República, don Boris Molina, doña Marisela Morales en la segunda vicepresidencia, y en la primera don Edgardo Morales. Don Edgardo Morales, que sí. Usted encabeza. Las tres M's. Las tres M's. Molina y don Morales. Don Morales. Tenemos usted encabeza San José, doña Marisela segunda, don Edgardo el primer lugar por la provincia de Alajuela, en Cartago Elisa Vega, Rocío Córdoba en Heredia, Corina Castro en Guanacaste, Mario Zúñiga en Punta Arenas y Walter Newton en Limón. Es correcto. Ese es Esos son, digamos, los encabezamientos, pero tenemos muy buenas candidaturas en algunos segundos y terceros. Mencionar. Bueno, es que en todas realmente, en San José, por ejemplo, el tercer lugar, un muchacho joven, emprendedor, abogado también, Fabián Rojas Fuertes, ha sido un dirigente de la lucha comunal en Atillo también. Fíjese usted, don Ernesto, que mi mamá, en aquel momento, el primer cargo público que ocupó en la municipalidad fue síndica propietaria de Atillo. El suplente de ella... ¿Su mamá está viva? No, ya falleció. ¿Cómo se llamaba? María Julia Acevedo. Julita Acevedo, era conocida. Ella era una regidora. Reina. Reina Acevedo. Reina, sí. Era de Liberación, creo. De Liberación, sí. ¿Familia suya? No es familia, pero muy querida y muy cercana a nosotros. Sí, Reina, de hecho, trabajó mucho al lado de mi mamá también. Todo el mundo pensaba que eran hermanas. Sí, bueno, entonces Fabián era el suplente de ella con 19 años. Entonces llegó a la municipalidad de San José. Rojas Fuertes. Rojas Fuertes, es correcto. En el cuarto lugar de San José tenemos una muchachita de 27 años, abogada también, que se llama Angélica Alpizar, una muchacha súper emprendedora, ¿verdad? Y muy preparada para estar ahí. Luego tenemos, por ejemplo, en el segundo lugar de Guanacaste, a Francisco Darcia, que es un abogado, educador, comerciante, políglota. Ese muchacho habla 7 idiomas, imagínense, don Ernesto. Ha andado por el mundo con muchísimos cargos muy importantes, ha estado con transnacionales, ha sido representante de universidades, creó el tema del bachillerato, imagínense usted, y estuvo a cargo en la ciudad de Gothenburg, en Suecia, en Suecia, perdón. Gothenburg, sí, Suecia. Sí, y entonces tuvo o tiene un currículum muy impresionante, va en el segundo lugar de Guanacaste, Francisco Darcia. Tenemos en Punta Arenas, por ejemplo, a Carlos Valenzuela o Carlos Valencia, ¿verdad? Es conocido como Valenzuela, pero el apellido real es Valencia, otro educador, ¿verdad? También muy conocido en la zona de Golfito, de Corredores, de Cotobruz. Ahí es un hombre... En el sur, es un hombre fuerte ahí, muy conocido, ha hecho una labor social importantísima y lindísima. En Limón tenemos en el segundo lugar a Mireya Arana. Esa mujer es algo espectacular, don Ernesto. Fíjese que ella prácticamente fue la que movió todo Limón. Limón hicimos las cantonales en 2 días. 3 días, un día 3 cantones y el otro día 3 cantones. Ella fue la que prácticamente movió todo, consiguió toda la gente, es conocidísima en todo Limón, es una luchadora, es comunalista, realmente en todo el tema del desarrollo comunal, ella y su esposo Miguel han sido impresionantemente buenos. Y así sucesivamente, en todas las provincias podríamos seguir nombrando. La ventaja, don Ernesto, de haber hecho la construcción de este partido, es que yo le puedo hablar de cada uno de nuestros candidatos con propiedad y con conocimiento, porque fueron escogidos por sus capacidades y por su trayectoria
y no son improvisados ni nadie pagó un centavo para poder estar con nosotros. Bueno, que interesante lo que nos cuenta. ¿Cuál es su percepción del actual gobierno? Lo bueno y lo malo. Toda entidad, toda empresa, cualquier actividad que el ser humano emprenda tiene rasgos positivos y otros que no son positivos, que son negativos. ¿Qué le ve usted bueno a este gobierno y que no le gusta? Bueno, realmente me cuesta ver algo bueno, pero vamos a tratar de verlo, porque claro que todo gobierno lo tiene. Creo que me parece que el tema de haber evidenciado cuestiones cruciales, como es por ejemplo una reforma penal o procesal penal, eso es importantísimo, porque verdaderamente el país lo requiere. El tema es, don Ernesto, que aunque usted diga que algo es importante de hacer, y si usted tiene la posibilidad de hacerlo, no lo hace, ahí está lo malo también. Entonces, lo bueno es denunciar un tema tan importante como sería la reforma procesal penal que este país requiere, sobre todo en materia, por ejemplo, de prisión preventiva, que es lo que a la gente más le molesta, que es que la policía hace un esfuerzo por agarrar al maleante, lo presenta ante el Poder Judicial y al día siguiente anda afuera. Eso pasa porque el tema de la prisión preventiva es de carácter garantista y entonces tiene, digamos, el juez una imposibilidad también material para poder dejar a ese delincuente en la cárcel. Entonces, ¿en qué consistiría una muy buena reforma de carácter procesal? En aumentar las causales de prisión preventiva para que ese maleante se tenga que quedar. Por ejemplo, una de las formas más fáciles sería establecer que el delito de homicidio calificado, que hoy en día en la práctica se consuma con el sicariato, tenga una connotación de terrorismo, porque realmente el sicario lo que hace es sembrar terror en las familias, en las personas, en las comunidades. Hoy en día ya no es aquel que esperaba en la clandestinidad para pegarle un balazo a una persona, no, hoy se mete a una escuela, hoy se mete a un bar, se mete a un restaurante, hemos tenido todo ese tipo de cosas, lo hacen media calle, ahora pasó en los desfiles del 15 de septiembre. Entonces, eso es un acto terrorista. ¿Cuál sería la ventaja de establecer que hay un acto terrorista en el sicariato? Bueno, que ya lo ubicamos no solo en el crimen organizado, sino de mayor gravedad. Entonces no tendría la posibilidad de establecerse una medida cautelar en favor de esa persona que no fuera la prisión preventiva. Tendría que estar en prisión preventiva hasta que se establezca un proceso en contra de ella. Ya eso sería una enorme ventaja. Creo yo que este gobierno, el tema comunicativo, lo ha hecho bien, o sea, bien desde su perspectiva y para poder sembrar sus ideas en la población. Las famosas, ¿cómo se llama? Las conferencias de los miércoles, que para algunos como yo es un tormento, ¿verdad? Para otros puede ser un proceso comunicativo importante y entonces yo pienso que lo hacen. En el tema macroeconómico, por ejemplo, don Ernesto, pues hay sus bemoles también, siempre lo malo va acompañado ahí de lo bueno en algunas cosas. Por ejemplo, usted dice, sí, hay un índice de aumento del PIB en un 3.8 ahí para poder establecer que pueda haber un desarrollo, digamos, del tema macroeconómico en Costa Rica, pero eso es a costas de dos sectores muy importantes, como es el sector agrícola y el sector turístico. Entonces, mi mamá lo resumía muy fácil y decía, ¿para qué confites en el infierno, verdad? Entonces sí, puede ser que los números nos den para decir estamos mejor macroeconómicamente, pero la microeconomía, que es el día a día, el costo de la vida, lo que usted se come en la mesa, es lo que a los costarricenses nos importa. Entonces, ¿qué gano yo con que digan que Costa Rica es parte de la OCDE y que está entre los países con más potencial de desarrollo de Latinoamérica, si en la práctica a los costarricenses no nos alcanza para llegar a la quincena? Ya volvemos con ustedes, vamos a escuchar mensajes de interés, nos vamos con el compañero Otto Alberto Hernández Fernández al control central. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Radio Actual 107.1 FM. Opinión con criterio, política sin filtros, actualidad que importa. Bueno, continuamos con ustedes esta mañana en el programa Desafíos acá en Radio Actual. Hoy tenemos un invitado muy especial, candidato a la presidencia de la República, el jurista Boris Molina Acevedo, candidato del partido Unión Costarricense Democrática. Bueno, comentábamos ahora usted y yo
que las encuestas siempre, al que ponen arriba a estas alturas del partido, no es ganador. Esto se ha dado en las últimas 3 elecciones, con Luis Guillermo Solís, con Carlos Alvarado y con Rodrigo Chávez Robles. ¿Cuál es su percepción y qué cree usted que va a ganar? Mi percepción es que va a pasar exactamente lo mismo, que vamos a ir a la 4ª elección en que un outsider va a ser presidente de la República y que ese outsider voy a ser yo, y el 8 de mayo del 2026 me voy a convertir en el presidente número 50 de este país. Y la razón es muy sencilla: conforme vaya pasando el tiempo, don Ernesto. El problema es cómo tener acceso a los debates, claro, y a las encuestas, ¿verdad? Claro. Que las encuestas, ojalá que sean bien auditadas, en este caso Sí. por el Tribunal Supremo de Elecciones, porque manipulan mucho la intención de voto. El acceso al debate, digamos que se va a ir dando paulatinamente con espacios como este. Yo pienso que cuando la gente nos escucha, cuando la gente oye nuestras propuestas, cuando sabe que tenemos ideas no solo frescas, sino ideas consecuentes, inteligentes y que tienen un sustento y una base sólida desde el punto de vista no solo del conocimiento, sino de la ciencia y de la sensibilidad también, ¿verdad? Entonces, conforme va pasando el tiempo y la gente nos conoce, que es lo principal, que nos conozcan, que nos escuchen, y por eso agradecemos, don Ernesto, tantísimo espacios como este para que la gente sepa que estamos acá. Ya una vez que eso pase, eso se va a ir reflejando en las encuestas. Yo no me cabe la menor duda que para fin de año ya vamos a estar, no sé, entre los 3 o 4 primeros, y para enero vamos a consolidar nuestra campaña para poder llegar. Creo que a segunda ronda no veo a nadie ganando en primera ronda, ni a Laura Fernández, ni a nadie, ¿verdad? Porque la percepción que se tiene es que al día de hoy Laura Fernández encabeza la Sí, claro, sí, intención de voto. Y es cierto, o sea, hoy encabeza, ¿verdad? Pero hace 4 años encabezaba, ¿cómo se llama? Doña Linet. Y don José María. Sí, hace 8 años era Johnny Araya. Y Antonio Álvarez y Juan Diego Castro también. Sí, exactamente, y ya después más bien en el 2014 era Johnny y después en Antonio Álvarez y José María, incluso hasta otro recuerdo en el 2014 de un debate, creo que fue en diciembre, ¿verdad? Que otro dice, con todo el respeto, mire, algunos de nosotros 3, refiriéndose a José María y al otro que estaba... José María Villalta, creo. Sí, que era José María Villalta, él y el otro que estaba, que no me acuerdo quién era, dice, alguno de nosotros 3 va a ser presidente. Y entonces Luis Guillermo le dice, no, más bien usted tome conciencia, que si yo llego a segunda ronda, cualquiera de ustedes 3 pierde conmigo. Y eso fue la realidad, ¿verdad? Entonces, hoy yo diría que sí, la candidata Fernández encabeza las encuestas, pero cualquiera que llegue a segunda ronda con ella le gana. Entonces yo espero ser ese cualquiera para poder llegar a esa segunda ronda y que le ganemos fácilmente a esa candidata o a cualquier otro. Don Boris Molina Acevedo, candidato del Partido Unión Costarricense Democrática, si usted llega a ganar las elecciones el próximo 1 de febrero y el 8 de mayo del 2026 asume el mando del país, la presidencia de la República, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que tomaría usted al llegar allá a Zapote? Yo creo que la más importante de todas tiene que ver un tema de género, un tema de situación país que nos está afectando a todos y que tiene que ver contra la violencia con la mujer. Eso afecta a todo porque afecta el núcleo de la familia, afecta a la sociedad, afecta a la visión país, afecta al turismo, afecta a la economía. O sea, no es sano que vean que en un país matamos las mujeres. Y eso se convierte en una emergencia nacional y así lo vamos a hacer ver. Parte de la violencia que se vive. Sí, pero es para mí la más importante porque afecta entonces a una mamá, a una hermana, a una hija, nos toca las fibras de la sociedad y yo pienso que a eso hay que ponerle coto de inmediato. El segundo tema que me parece trascendental también tiene que ver con la seguridad alimentaria. Creo que los costarricenses no hemos tomado conciencia que perdemos la oportunidad de poder llevar la comida que producimos en el país a la mesa. Y eso es muy peligroso, porque en cualquier momento una guerra, una catástrofe, lo que sea, nos puede afectar y vamos a tener que ir a buscar comida a otro lugar donde también va a estar escasa
y ese otro lugar no nos las va a dar, o por lo menos no la va a dar a un buen precio. Entonces, siempre es importante que un país que tiene la posibilidad de producir su propia comida lo haga. Esa seguridad alimentaria para nosotros es vital, y por eso en los primeros días, desde el primer día, vamos a tener que tomar control de la situación. El otro tema, por supuesto, tiene que ver con la seguridad, que la seguridad está de la mano de la educación y de la mano de los otros problemas sociales que necesitamos arreglar. Pero, por ejemplo, hay algo muy relativamente sencillo, don Ernesto, que la gente a veces no le da importancia. Cuando usted camina por la calle y se encuentra una serie de personas que están en situación de calle, ¿verdad? No todas, pero una inmensa mayoría de ellos tiene relación con el consumo de la droga. Si usted a esas personas las somete, por ejemplo, a un proceso de rehabilitación forzosa o rehabilitación obligada, le va a salir más barato al Estado rehabilitarlas que meterlas en una cárcel por 5 años porque se robaron un fresco, ¿verdad? Entonces, en el sistema penitenciario no van a tener tanta posibilidad de rehabilitación en el tema de consumo de drogas como en otros lugares, por ejemplo, que estén a cargo del IAFA, con recursos de otras organizaciones, que ya existe un sistema y un programa para eso. Y esa situación de calle también está muy ligada a otro gran problema que los costarricenses estamos viviendo, y es el tema de la salud mental. No toda la gente que está en situación de calle está ahí porque consuma drogas. Muchos llegan ahí porque tienen un problema mental significativo, y los problemas o la salud mental de este país se ha visto afectada porque está ligada a un problema base y grave, como es el proceso educativo, como es la situación social, la situación económica, la situación familiar. O sea, el tema de la familia, por ejemplo, es vital. Las personas que llegan muchas veces a un problema de salud mental llegan porque se sienten solos o están solos en la realidad, no hay un acompañamiento. Nosotros tenemos dentro de los pilares que vemos la visión país 3 cosas que las asociamos a esos colores que usted decía de nuestra bandera, o a los 3 círculos, que son las oportunidades, la seguridad y la solidaridad. La solidaridad como un valor supremo de la sociedad lo hemos perdido muchísimo. Ya cuesta ver, por ejemplo, aquí muy cerca de donde estamos nosotros, tenemos un trabajo maravilloso que ha hecho mi querido amigo Sergio Valverde, el padre Sergio, con las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Transformó aquel barrio en que yo crecí. Entonces, ¿usted se crió en ese barrio, ahí Rey? Con Sergio, sí, de hecho somos contemporáneos. Sergio Valverde es de Cristo Rey, ¿verdad? La familia de Sergio vivía a los 25 metros de la iglesia de Cristo Rey, y creo que todavía queda mucha familia por ahí. Las hermanas de Sergio eran las maestras de catequesis de todos los chiquillos del barrio, ¿verdad? Amigos míos del colegio seminario, Néstor Solís, no sé si usted lo conoció. Sí. De la pulpería, que era el atardecer. El amanecer, quedaba a los 100 metros de una pulpería que tuvimos nosotros. Eran competencia. Eran competencias, sí. La pulpería que mi papá fundó se llamaba La Lisboa, estaba a los 100 metros del amanecer. Viene de comerciantes, su familia comerciante. Mi papá, yo siempre digo, fue el que me inspiró a mí para todo el tema del comercio. Sí, yo fui agente de seguros también, y esa idea nació por una vez que andaba con mi papá en San Carlos, y veo yo, estaba haciendo un calor sofocante, don Ernesto, y veo yo un señor que viene con un sombrero, con traje entero y con un maletín. Y entonces le digo a mi papá, pero mire, ¿por qué ese señor anda así con este calor? Y entonces se queda viendo y me dice, ese señor es el mejor vendedor del mundo. Le digo, ¿cómo? ¿Y usted cómo sabe? Me dice, vea el maletín, andaba un arbolito que era el de Links, ¿verdad? Entonces me dice, ese señor es agente de seguros. Y le digo yo, ¿y esos qué hacen? Y entonces me dice, venden ideas y son los que más plata ganan. Oiga, Florentino Pintor, no sé si lo conoció. No. Gente que conoció. Era gente. No, vivía por el lado Cristo Rey. Entre San Cayetano y Cristo Rey. A un lado, otro, que el otro lado está también el barrio Caribe. Allá por el Escarré, entonces. El Antonio Escarré. Mire, mi querido amigo el licenciado Enrique Porras, desde Quepos. Pregúntele a Boris qué proyecto de ley han pensado para cerca de 500,000 adultos mayores que tenemos pensiones de hambre congeladas, nada de aumentos, y ni se diga del régimen no contributivo de 82,000 colones mensuales. No, eso es terrible. Imagínese usted que eso nace, don Ernesto, justamente porque no se tiene una cultura de respeto, de cariño y sobre todo de protección hacia el adulto mayor.
Cuando nosotros tiramos la mirada hacia otras sociedades como las orientales, mucho la europea también, tiene una cultura de protección total para el adulto mayor. O sea, allá el respeto y el cariño se demuestra con mucha protección. Aquí nosotros, yo no entiendo, o sea, son nuestros papás, son nuestros abuelos. ¿Por qué nos importan tan poco? ¿Y por qué hacemos cosas tan poco para protegerlos? Entonces, créame, señor Piedra, ¿verdad? Es el que nos no, Porras. Porras. Créame, señor Porras, que nosotros vamos a preocuparnos. Hay un tema que es fundamental para cómo desarrollar el sistema de pensiones que tenga un fortalecimiento, un enriquecimiento, un desarrollo importante desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, la ley 7531, que es la ley de Jupema, permite que Jupema pueda hacer inversiones en obra pública hasta por un 20%. Eso haría que puedan tener una rentabilidad mucho mayor y que por supuesto aumenten los ingresos y con eso podríamos aumentar las pensiones. Lo mismo podríamos hacerlo en el régimen de la caja, que el sistema de pensiones de la caja también tenga la posibilidad de hacer inversiones en obra pública y eso le permita una mayor rentabilidad. Además, tenemos que buscar mecanismos de financiamiento porque cada día los adultos mayores vamos a hacer más. Yo ya estoy cerca de hacerlo, tengo 58 años, ¿verdad? Pero tenemos una población muy significativa con unas necesidades y cada vez más los muchachos no quieren tener hijos. Eso es un problema, don Ernesto. Ahora es el perro y el gato. Ya, Ricardo ya tiene uno, Salva, ya está con 7 años, ¿verdad? Okay. Pero bueno. Isa no sé si Isa querrá no quiere tener hija, ve, imagínese. Sí. Don Ernesto, estamos mal, entonces hay que buscar mecanismos para va a ir bajando el padrón electoral también. Sí. Y desde luego pero hay que ir fondeando esas pensiones población. Para que no pase lo que nos dice el señor Porras. Sí, de verdad que hay ¿qué hace usted con 80,000 colones al mes, verdad? No paga una habitación, o sea, prácticamente condenado a vivir. Eso es una situación de emergencia país también. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo, don Boris. ¿Qué tirada? Por lo menos vamos a tener que venir unas 10 veces más. No, por supuesto, vamos a habilitar otras fechas para que usted nos acompañe y desde luego nos sentimos muy complacidos de conocer a un personaje de protagonismo en nuestro país. Lo conocíamos a través de la prensa escrita, la televisión, pero no teníamos el gusto, la bendición de conocerlo personalmente. El honor es mío, don Ernesto, de verdad, que me sentí como en casa y eso es importantísimo y ojalá que de verdad me dé la oportunidad de poder conversar con usted en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias, don Boris Molina Acevedo, candidato a la presidencia de la República del Partido Unión Costarricense Democrática. Gracias a mis compañeros Josué Villalobos con la sección deportiva, gracias a Otto Alberto Hernández Fernández en el control central, en el nombre de ellos y en el mío, a todos los oyentes a lo largo y ancho del territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, les deseamos un excelente día, pero ante todo, que Dios los bendiga. Hemos presentado Desafíos con la conducción de Ernesto Gallegos.